Observatorio de Medios Q y TESO presenta Analítica, un debate sobre los medios y sus actores. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Analítica, un análisis sobre los medios y sus actores. En esta ocasión contamos en la mesa con Fernanda Rivera. Hola, ¿cómo están? Con César Sierra. ¿Qué tal? Y mi nombre es Luis Peinbert. Todos somos miembros del Observatorio de Medios Q y TESO y damos inicio a este programa. Dando continuidad con los temas que forman parte de nuestros derechos como audiencias, hoy vamos a abordar un tema que ha estado en boga a distintos niveles institucionales y a su vez ha causado una polémica muy importante y que nosotros como audiencias deberíamos estar enterados. Consideramos relevante este tema porque actualmente se está intentando privar a las audiencias de estos derechos, se está intentando entorpecer a los nuevos lineamientos que el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha publicado y ha querido aplicar a inicios de este año, y precisamente vamos a ver en qué consisten estos lineamientos de los que vamos a hablar y por qué se está causando la polémica, ¿no? Sí. Bueno, estos lineamientos, para empezar, son disposiciones legales que están fundamentadas en nuestra Constitución, en los artículos 6 y 7, para ser más precisos, y pretenden ser reguladores de las audiencias y directrices de nuestros derechos, ¿no? Así es, podemos rastrear estos lineamientos hasta el año 2003 aproximadamente, pero no es hasta el 2016, en diciembre, para ser más exactos, cuando se publicaron en el Diario Oficial de la Federación. Así es. Entonces se venían trabajando desde 2014 y hasta finales del año pasado es cuando están oficialmente publicadas, sin embargo ya estaban aptas para consultarse. Y aquí es cuando inicia toda la polémica, ¿no? Uh-huh. También pretenden regular el marco de competencia y bueno, es algo muy importante que realmente antes no estaba como tal, muchas de las cosas que vamos a ver. Y bueno, empezamos, ¿por qué no? ¿Por dónde surgen estos derechos, no? Sí, bueno, pues como yo lo había mencionado antes, es a partir del 2013 a la par junto a la Ley Federal de Telecomunicaciones. A la reforma constitucional. A la reforma constitucional, perdón. Que los lineamientos son redactados. Se reconoce que existen los derechos de las audiencias, que antes pues no estaban reconocidos, sí, ¿verdad? Ni siquiera se reconocían. Sí. Y bueno, pues básicamente esos derechos de las audiencias abarcan de audiencias infantiles, audiencias con discapacidades, uh-huh. Audiencias ante medios de radiodifusión y televisión. Entonces son unos derechos que abarcan completamente todo lo que nosotros consumimos como audiencias. Entonces uh-huh. Son muy importantes porque nos representan y nos están diciendo lo que tenemos derecho a, vaya la redundancia, y que muchas personas no tienen conocimiento de. Entonces sí son muy importantes que todos como audiencia conozcamos esos derechos. Y como lo comentas, tienen que ver con accesibilidad, con audiencias, con canal de programación, con los códigos de ética, con los mensajes comerciales, suspensión precautoria de transmisiones y la veracidad de la información. Sí. Algunos son conceptos conocidos, otros no, pero hay que entrar en materia, ¿no? Hay que entrar, ¿no? En el caso de la publicidad, en materia de publicidad, hay ciertos derechos a los cuales tenemos, pues deberíamos de tener, ¿no? Y tan sencillo como eso, el IFT lo que está proponiendo es que las audiencias tengamos herramientas muy, muy sencillas para distinguir entre lo que es publicidad, lo que es patrocinio y lo que ya es la información. Uh-huh. Uh-huh. En el caso de la televisión, en espacios comercializados, lo que se propone es que por al menos 10 segundos en la pantalla se coloque un símbolo que sea una P para que podamos distinguir que a partir de ese momento ya se está entrando en un espacio comercializado. O sea, que una marca está pagando para que se mencione, para que esté ahí. Que como audiencias nos damos cuenta cuando se está publicitando algo, porque muchas veces, o sea, realmente quieren esconder este hecho de publicidad, pero pues con esta nueva pauta pues va a ser diferente. Es demasiado claro. ¿Sí? O sea, ya no pueden decir que ese espacio no fue contratado, que no fue pagado por una marca, porque ahí va a estar muy, muy claro. Exacto. También al final se deben demostrar estos logotipos de estas marcas que contrataron el espacio. Uh-huh. En el caso de mensajes comerciales, por al menos 3 segundos, se debe visualizar una frase al principio y al final que especifique que se va a dar un mensaje publicitario. Algo parecido a: comienza el espacio publicitario,
se suspende la programación. Que el equivalente en radiodifusión sería que te digan tal cual, una voz que te dice, se va a entrar a un espacio publicitario. De esa manera, pues, de que nos vamos a dar cuenta que se está publicitando algo, nos vamos a dar cuenta. Sí, y ya hay varios canales de televisión extranjeros que tienen esa pauta, ¿no? De que a 15 segundos empieza el espacio de publicidad, ¿no? El espacio de publicidad. Pero precisamente muchos medios nacionales no lo han adaptado. Exacto. O sea, quienes lo están poniendo como tal son porque se quieren ir adaptando a otras programaciones que probablemente vengan de otros países en donde esto ya está implementado, es normal y no es raro. O sea, no... Como el siguiente punto, que es las guías de programación e información noticiosa y opiniones, que es algo que también en otros países ya se ha instaurado y funciona bastante bien, y aquí en México pues no lo teníamos, que precisamente es el típico caso cuando estás viendo televisión, que la guía de programación te dice que a tal hora va a haber tal programa y así, y a la hora de la hora pues está otra cosa que nada que ver, ¿no? Entonces con estos nuevos lineamientos, lo que va a cambiar es que las concesionarias tendrán que avisar con al menos 24 horas de anticipación qué cambios van a ocurrir en la guía. De esta manera, la audiencia podrá ver con total confianza que está programado a tal hora y bueno, una mejor experiencia del usuario, ¿no? Sí, y bueno, también hablando sobre los derechos de los discapacitados, hay medidas de inclusión para cualquier persona con alguna discapacidad, como por ejemplo la implementación de subtítulos para... Son los subtítulos ocultos que son para, que te explican un poquito más que un subtítulo normal. Sí, no es nomás el texto, o sea, de la dicción de la persona, sino de que también acciones, sonidos. ¿Qué está ocurriendo en escena? ¿Qué está ocurriendo? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué suena? Entonces, bueno, algo muy sencillo y práctico en este aspecto en los subtítulos es de que tienen que ser legibles, con muy buena ortografía y... Con cosas básicas que deberían ser obvias, ¿no? Pero pues no está de más establecerlas. Así es. Y bueno, obviamente también que incluir en la guía de programación o darlo a conocer a través de otro medio que tal programa de tal hora a tal hora va a contar con ese servicio, ¿no? Servicio de subtítulos para que la audiencia esté al tanto y pueda disfrutar correctamente de él. Cosas que deberían ser básicas, pero bueno, ahí están y son parte de los lineamientos. Sí. El siguiente son los defensores de las audiencias. Los defensores de las Platícanos audiencias. Un poquito de esto. Les voy a platicar de este personaje que en realidad es importantísimo para estos lineamientos que quiere establecer el IFT. Digo, además de las audiencias, está que es una obligación que todos los concesionarios establezcan a un defensor de audiencias. Esta es una persona que se encarga de promover, de garantizar y proteger nuestros derechos como audiencias. Por ejemplo, si nosotros estamos inconformes y creemos que en algún momento cierta cosa está violentando nuestro derecho como audiencias, podemos ir directamente con este defensor y él se va a encargar de revisar el caso. Y de representarnos como audiencias ante los superiores, que son los concesionarios. El IFT básicamente lo que hace es un manual para que esta persona pueda realizar bien su trabajo, de observar a los concesionarios, ver cómo están realizando el trabajo y... Así es. Y que todo sea siempre en mejora. Y en pocas palabras, promueven, garantizan y protegen nuestros derechos como audiencias. No, y recalcar la importancia de que haya un individuo directo en el que tú puedas acudir como audiencia, ¿no? Exactamente. De que lo conozcas y vayas directamente. Y el siguiente también va un poquito de la mano en cuanto a cosas que le hacían falta a los concesionarios, y son los códigos de ética. Si bien la mayoría de los concesionarios en su página web tendrán misión, visión y sus valores, antes podían tomar estos valores con la filosofía de lo que ellos quisieran. Lo que cambió ahora es que ellos tendrán que redactar sus propios valores, su misión y su visión, porque tienen que ser parte de la identidad de cada concesionaria, pues no pueden estar agarrando textos de otro lugar. Y la idea es que mínimo estén publicadas, que tú como usuario puedas ver cuáles son esas características de cada empresa. Y bueno, que estén públicos para la consulta. Exacto. Sí. En ningún momento supone que el IFT va a decir cómo deben ser estos códigos de ética. De hecho, pueden ser... Son libre adoptados. Entonces, realmente los concesionarios pueden escribir lo que se les dé la gana. Simplemente tienen que estar visibles y públicos. Y redactados por ellos mismos. Exactamente. Y bueno, pasamos a otro derecho, que es la alfabetización mediática, perdón. Es un término que no estamos acostumbrados, pero precisamente por eso vamos a hablar. Por eso es importante conocerlo. Y vean, por ejemplo, bueno, básicamente este derecho versa sobre el derecho que tienen las audiencias sobre conocer
sus, pues vaya la redundancia, sus propios derechos y obligaciones, ¿no? Entonces, bueno, también hace que la audiencia tenga herramientas y conocimientos para tener un juicio crítico sobre la programación que están consumiendo. Que de alguna manera consideramos este uno de los puntos más importantes, porque como observatorio de medios, nuestra labor es tal cual la alfabetización mediática. Es lo que hacemos o lo que pretendemos hacer con cada edición de estos programas, de nuestras piezas audiovisuales. Entonces es algo bien interesante porque ahora las concesionarias se suman a esta labor y tendrán que estar haciendo actividades programadas sobre vinculación con escuelas para la promoción de esto. Sí. Spots dedicados con un correcto lenguaje para que los niños entiendan y los discapacitados también. Entonces esta sí es una especie de revolución porque vamos a estar informados como audiencias. Sí, exacto. Lo interesante de este derecho es que plantea que la audiencia no tiene que educarse por sí misma, sino de que hace que los medios mismos generen implementaciones para que eduquen a sus audiencias. Entonces, muy interesante lo que este derecho plantea. Así es. Porque puede generar diversas actividades y nuevos conocimientos y relaciones entre medio y audiencia, ¿no? Entonces, que pueden resultar y como cosas observatorio, muy interesantes. Pues claro que vamos a estar bien pendientes y muy críticos en ese sentido. Y es algo muy, muy bueno. Y a la par también algo relacionado, que es la suspensión precautoria de transmisiones, ¿verdad? Esto es, en caso de que un programa o una publicidad violente los derechos de las audiencias, se puede llegar a una suspensión de transmisión. Algo que hay que aclarar, no se suspende el canal, solamente se suspende el programa en específico. Y si es que llegara a decidirse que la suspensión va a ser la última causa, ¿no? Exacto, porque hay todo un proceso detrás. De hecho, hay un comité formado por 3 comisionados que el instituto tendrá y serán los encargados de revisar estos casos. Un ejemplo en el cual podría ser una violación a nuestros derechos como audiencias es cuando, estás en un programación infantil y de repente que nos sale un anuncio de cigarros o un anuncio de alcohol. Bueno, pues... O que se utilice el lenguaje. Nada que ver, o sea, la audiencia adecuado. son los niños y hay que proteger a las audiencias, los niños en este caso. En ese caso, pues se pide que se revise el caso, que se realicen las correcciones y te dan un determinado tiempo. Sí. Si en ese determinado tiempo no se hizo, o sea, hay pautas, sí hay tiempo para hacer estos cambios. La suspensión ya es el último recurso y el IFT es el único que puede realizar una suspensión. Y bueno, ahí está otra medida. Y para complementar esto, no es algo nuevo, ¿no? Exacto. Si no les parece familiar lo que estamos diciendo, deben de saber de que estos derechos para las audiencias no es algo nuevo. Países como España, Uruguay, el Reino Unido, Australia, alrededor de los años 90 aproximadamente empezaron a generar derechos para sus audiencias. Entonces, es algo que sí, tristemente llegó muy tarde a México, pero más vale tarde que nunca, ya lo estamos por tenerlos. Pero es importante que también conozcan de que se está tratando de que sean derechos universales, ¿no? Y lo interesante es que estamos tomando como derechos que están en otros países y realmente estamos adoptando todos en México. Uno de los que no hemos mencionado, por ejemplo, y que está en la sección 3 de Australia, es la imparcialidad en las opiniones y la distinción entre qué es opinión y qué es información noticiosa, que es un vicio muy común en nuestra televisión, que el típico reportero le mete de su cosecha y realmente no sabes qué tanto es parte de su opinión y qué es un hecho noticioso. E influye muchísimo en lo que la audiencia muchísimo. Opina, ¿no? ¿Y por qué no entramos de una vez ya en la polémica que están causando todos para informar un poquito sobre qué está pasando hoy en día, esta semana precisamente, en términos de los lineamientos, ¿no? Exacto. Si recordamos, en el 2014 el presidente Enrique Peña Nieto envió a la Cámara de Senadores una iniciativa a la reforma de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Aquí, junto con su consejero Humberto Castillejos, ellos mismos redactaron los derechos de las audiencias, que los mencionaban que son partes de los derechos humanos. Entonces, ahora hay toda una campaña de desprestigio hacia el IFT, diciendo que esto va en contra de la Constitución. Lo raro aquí, en este preciso caso, es que, Humberto Castillejos y la presidencia fueron los mismos que estuvieron a favor de hacer esta redacción, que con sus propias palabras escribieron mucho de esto y ahora están diciendo que el IFT se está extralimitando sus funciones, que no le corresponde a él, que se tratan de derechos universales y no le corresponde al IFT atender estos. Exacto, recordemos que las elecciones del 2018 están a la vuelta de la esquina, entonces
ahí tenemos un fenómeno que puede estar causando este efecto, ¿no? Ujú. Entonces, Sin embargo, la Constitución en su artículo 28 establece la autonomía del IFT y aquí nos damos cuenta que realmente el IFT sí tiene estas disposiciones. Dice, podrán emitir disposiciones administrativas de carácter general exclusivamente para el cumplimiento de su función regulatoria. Así que, como se comenta aquí, es falso que el IFT no pueda reglamentar los derechos de las audiencias. Ujú. De hecho, es una de sus obligaciones. Y se está utilizando mucho la ambigüedad del tema para buscar ahí espacios en donde se pueda poner a duda los lineamientos, ¿no? Exacto. exacto. Entonces, si recordamos en específico de publicidad, en el 2007 se prohíbe que los partidos políticos compren espacios comerciales. Entonces, con estos lineamientos que ahora los concesionarios tienen que decir cuándo es publicidad pagada, ya no se podrá hacer. Ahí estamos hablando de que se van a disminuir ingresos. Y si recordamos, como dice César, que las elecciones del 2018 están a la vuelta, entonces, Sí. ¿qué es? Da para muchas preguntas, realmente es muy difícil, es un tema que ha estado cambiando muchísimo en los últimos días porque se siguen sumando personas a atacar a los lineamientos y bueno, los acabamos de decir todos y yo no veo por dónde pudiera llegar a ser censura. Ujú. Exacto. O sea, son lineamientos, tampoco son obligaciones Ultimátums. muchas veces o no hay pena para muchas de estas. Exacto. Entonces, ¿por qué nos lanzamos la pregunta de a quién beneficia que se estén entorpeciendo estos lineamientos y a quién perjudica? Pues porque al final de cuentas los que nos perjudicamos somos nosotros como audiencias. Exacto, y hay que estar al tanto con nosotros como audiencia sobre qué está pasando con esos derechos, porque recordemos, son nuestros derechos y son los que nos pueden representar y ayudar como audiencia. Entonces no hay que dejarlos en el olvido. Y por lo pronto se pospusieron los lineamientos para agosto de este año. Y falta ver si la Suprema Corte de Justicia confirmar si existe un vicio en este caso. Y si llegara a ser así, se van a tener que crear nuevos lineamientos y darle una actualización a esto. Realmente es muy difícil saber qué va a pasar en estos días, pero seguiremos informando. Seguiremos al tanto. E invitamos a la audiencia que a la próxima que escuche un tema que tenga que ver con el IFT y sus lineamientos, bueno, ya sabe de qué se trata y consideramos vital que estén informados sobre esto, ¿no? Algo que haga falta agregar. Creo que es la pregunta, ¿no? Sí, es la pregunta al La aire. pregunta. ¿A quién va a afectar? ¿A quién le afectan actualmente estos lineamientos? ¿Y por qué se quieren modificar? Cosa rara, claro. Y bueno, esto fue Analítica, un análisis sobre los nuevos lineamientos del IFT para la defensa de las audiencias. Mi nombre es Luis Peinberg, Fernanda Rivera, Gracias. César Sierra. Muchas gracias. Muchas gracias a Kiwi en cabina y a Beto en la cámara. Le recordamos nuestras redes. En Facebook estamos como el Observatorio de Medios Q y Teso. En Twitter estamos como @QMedios y en la web estamos como qmedios.iteso.mx. Gracias. Gracias por escuchar Analítica, una producción del Observatorio de Medios Q y Teso. Visítanos en nuestra página de internet qmedios.iteso.mx.